Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad de poder continuar esta serie de estudio usando el libro Liderazgo Cristiano, 9 Elementos por Wilfredo Calderón. Nos quedamos, me parece, en la página 30, cómo saber si Dios nos ha llamado. Gracias también a nuestros pastores, Priscila y Bernabe Guardado, por esta oportunidad de poder continuar este estudio. Y gracias a cada hermano que nos sintonice en este momento. Espero que si tienen su libro lo puedan sacar para seguir juntos. Voy a indicar las páginas donde voy a estar leyendo. Y vamos a continuar con una oración. Señor, en este momento vengo delante de ti dándote la gracia por tu amor, por tu misericordia, presentándote a cada persona, que sea tú hablando y solamente lo que tú quieres que se diga se lleve a cabo. Te damos las gracias, que sea un enfermo en nuestros medios, que tú seas poniendo tu mano milagrosa y de sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces, como le dije, a empezar en la página 30. Hoy vamos a terminar el primer capítulo, donde el líder dice aquí que es importante de que el líder esté seguro de que Dios lo ha llamado. Es imperativo, él dice, que tengamos una mente y un corazón firme de que Dios está en el llamado que estamos ejerciendo. Y usa Romanos 8:28, que dice así. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquellos los cuales conforme a su propósito son llamados. ¿Y por qué es importante que el líder esté seguro de que Dios lo ha llamado? Porque van a venir momentos difíciles, momentos donde uno va a querer, a veces, como dicen en inglés, tirar la toalla. Va a venir oposición, va a venir dificultad, y es muy importante que uno tenga muy en claro de que Dios lo ha llamado para mantenerse firme y saber de que el Dios que lo llamó lo ha de respaldar. Ahora también deja saber de que esto es importante también porque le da a la persona la certidumbre de que no está solo, que el mismo Dios que lo llamó lo ha de respaldar. Aquí también continúa dejándole saber de que a las personas que Dios llama, Dios también le da dones para que puedan llevar el trabajo a cabo que Dios le ha puesto hacia adelante. Entonces usa a Romanos capítulo 12, versos 6 a 8, donde dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si de servicio, el servir; el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud; y el que hace misericordia con alegría. Entonces es una forma de dejarle saber al líder de que si Dios lo ha llamado, esté seguro de que Dios también le va a dar las herramientas necesarias para poder llevar el llamado de Dios y ejecutar los planes de Dios. Habla en la página 32, estamos sobre algunos líderes en la Biblia, lo usa como ejemplo. Aquí comienza con Abraham, el progenitor de Israel, donde dice que fue sensible a la dirección divina, fue sensible al llamado de Dios, fue capaz de captar el mandato divino, fue espontáneo e incondicional en la obediencia de Dios y de la misión que Dios le estaba dando. Y usa Génesis 12, del 1 al 4, que dice así: pero Jehová Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Entonces habla también de que Abraham estaba dispuesto a hacer esto para obedecer a Dios.
Y dice en Hebreo 11, verso 8, dice, por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Vemos entonces una obediencia que no cuestiona a Dios. Habla también aquí sobre la obediencia de Abraham, que estaba dispuesto a separarse de una comunidad donde era pagana y había mucha idolatría, y estaba dispuesto a apartarse de todo aquello que no agradaba a Dios para servir al único y soberano Dios. Y hace también el autor con Mateo 19, 29, donde todo lo que nosotros dejemos en el nombre de Dios será recompensado. Y dice así, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo lo que dejemos en obediencia a Dios será recompensado en el cielo. Habla también sobre que Abraham fue capaz de superar sus fallas en su vida personal y familiar. Habla de los errores que cometió Abraham. Uno de esos sabemos que fue hacerle caso a Sara para que se llegue a su criada Agar, lo cual vemos la consecuencia hoy en día entre Ismael y Isaac. Y vemos cuando tuvo la oportunidad de arreglar sus errores, tomó la decisión de separarla y pues enviar a Agar a otro lugar para que no esté causando problema. Vemos entonces también el sacrificio que hizo cuando estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta llegar hasta sacrificar a su hijo. Es una decisión bien difícil. Habla también aquí sobre el líder. Más adelante habla aquí sobre lo que hizo Abraham. Dice que vamos a leer desde el principio. Dice aquí, cuando Dios vio su aflicción y escuchó sus ruegos y evitó una gran tragedia, luego por la misericordia divina cumpliendo su deber como profeta, Abraham oró por el rey Abimelech y por su pueblo. Y esto está en Génesis 20, 7 y 17. Aquí vemos donde Abraham se humilló a Dios, donde reconoció que había mentido, había pues querido salvar su vida y no dejó conocer que Sara era su esposa, pero él cuando oró a Dios, Dios lo escuchó y también le concedió la vida a Abimelech. Dice aquí, hablando de Abraham, que el líder tiene que cuidarse de no decir mentira y de hacer planes dudosos. El líder tiene que trazar las cosas con verdad y con rectitud. No debe de esconder las cosas, sino hablar con liberalidad para que no haya confusión. Dice, confiemos en la misericordia de Dios, en su promesa. Ahí está lo bueno dejar saber que aun cuando el líder comete error, puede tener la oportunidad de hacerlo mejor. Usa Isaías 41:10, donde dice, no tema porque yo estoy contigo, no desmaye porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te bendeciré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora hace otro punto sobre Abraham. Dice Dios, le da a Dios una suprema importancia en el altar y en la adoración. Aquí dice que en cada lugar que iba Abraham, él se aseguraba de que levantaba un altar de adoración a Dios. Y se lo voy a leer donde dice eso. Y se hizo en el lugar un hábito inquebrantable de levantar un altar y hacer sacrificio a Dios en cada lugar en que se dirigía, y hacía una tienda y se establecía como residencia. De algunos ejemplos en Betel, en Hebrón, en el monte Moria y otros lugares. Dice que esto muestra su fidelidad a Dios y su deseo de agradar y adorar a Dios. Y de igual manera Dios recompensa y está pues mostrando pues complacencia con él.
Entonces aquí el autor continúa ahora con Moisés, reconociendo a Moisés como el legislador de Israel, y habla cómo Moisés se destaca por su vida única, donde decide dejarlo todo simplemente para obedecer a Dios. Dice, el primer punto es que se identificó con su pueblo arriesgándolo todo, y usa como base aquí a Hebreos 11, 23 al 27, que dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres por 3 meses, escondido por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés fue hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que tenían puesta la mirada en el galardón. Por fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Hace también mención de otro punto, de que el líder se debe identificar con el pueblo de Dios y ganarse el corazón del pueblo de Dios con amor, pues ganará su apoyo. Hace también aquí de que Moisés demostró valor al enfrentarse al faraón. Él pues siguió la ordenanza de Dios y no tuvo miedo en enfrentarse al faraón y hacer como Dios le había dicho. El líder tiene que ser capaz de seguir las instrucciones de Dios. Hace también otro punto mención de que Moisés pudo apreciar el consejo de Jetro y corregir sus fallas. Cuando Moisés le corrigió sus fallas, él reconoció. Dice, tiene varias citas. Una de ellas, Jetro viene y le pregunta, esto está en Éxodo 18, 14, donde dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, le dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Entonces le contesta Moisés en el verso Éxodo 15 al 16, le dice, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tiene asuntos vienen a mí, y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Ahora viene y le contesta Jetro, su suegro, le dice en el verso 17 y 18, capítulo 18, dice, no está bien lo que haces, desfallecerá del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Entonces le da idea de lo que tiene que hacer, y eso usa para mostrar de que supo tomar consejo. Hace bajo este tema varios puntos. Dice, el primer punto es de encargarse de un puente de comunicación entre Dios y el pueblo. Moisés tuvo la responsabilidad de enseñar al pueblo enseñanzas profundas y sistemáticas sobre Dios. Pudo reclutar y entrenar a líderes con virtud, temor y verdad y honestidad para hacer el trabajo. El líder entrena y capacita. El próximo punto es organiza subalternos y le asigna tarea según las capacidades de ellos. El próximo punto de Moisés que saca de estos versos bíblicos es que como líder, Moisés pudo mantenerse atento para poder resolver las seriedades, las diferentes problemas del pueblo con una mayor seriedad. Hace otro punto donde dice, Moisés pudo someterse a la autoridad de Dios bajo la aprobación soberana. El líder no solamente guía al pueblo, sino que se somete bajo la dirección de Dios. Ahora dice también un punto final, es que Moisés no solamente pudo someterse a la autoridad de Dios, sino también que pudo
discipular e instaló en su lugar al sucesor adecuado que iba a tomar su lugar. Ahora, como punto final, brinca sobre David, el llamamiento de David, donde dice que David es un rey de Israel, ungido, y que es una persona valerosa. Dice el primer punto es que con fe y valor arriesgó su vida frente al gigante. Y usa aquí a 1 de Samuel 15, donde dice el primer verso. Dice, y por eso Jehová, perdón, ¿hasta cuándo yo llorará a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces menciona aquí cuando Dios escoge a David, le hace el llamamiento, uno de los hijos de Elí. Aquí habla cómo Dios lo escogió para hacer un llamado, y él está dispuesto a enfrentar a este gigante que estaba amenazando al pueblo de Dios. Otra enseñanza que saca sobre David es que enfrentó a un enemigo que desafiaba al pueblo de Dios, y pues estaba amenazando al pueblo. Desafiaba a Dios y amenazaba al pueblo. El líder está dispuesto a enfrentarse a todo aquello que desafía a Dios y al pueblo. Habla también sobre puntos que podemos aprender de David. Es que el éxito no depende de ninguna fuerza humana o herramienta o materiales, sino que proviene de Dios. El líder debe reconocer que su éxito viene por la gracia de Dios, no por ninguna herramienta, conocimiento o habilidades. Otro punto que podemos aprender de David es que David dio la gloria a Dios antes y después de su triunfo. El líder tiene que reconocer a Dios antes y después. Y usa Colosenses 3:17, que dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de él. El líder debe reconocer que todo lo que se logra es gracias a Dios. El próximo punto que hace sobre David que podemos aprender es que es paciente para esperar su tiempo. Dice, supo esperar 22 años hasta su ascensión al trono, y usa la cita que está en 2 Samuel 5, 4 y 5, donde dice, y era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Hebrón, y reinó sobre Judá 7 años y 6 meses en Jerusalén, y reinó 33 años sobre el pueblo de Israel y Judá. El líder es paciente. El líder espera en el tiempo que Dios le ha llamado. El mismo David, en un verso bíblico, dice, pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. El líder espera pacientemente en el tiempo de Dios para hacer las cosas. No se apura, no se desespera, porque acuérdese, todo lo que se hace en desesperación tiene serias consecuencias. Y no solamente la va a pagar el líder, también el pueblo con él. Ahora, otro punto sobre David es que respetó con amor y decidió no odiar a Saúl. El líder no odia, sino que muestra amor aún a sus adversarios, a aquellos que quieren atentar contra su vida. Es difícil, pero hay que amar a nuestros enemigos. Aún Saúl quería matarlo, pero cuando David tuvo la oportunidad en la cueva de Engadi de matarlo, él no lo mató, sino que se lo entregó en las manos de Dios y no atentó contra la vida del ungido de Dios. Él también había tenido la promesa, pero él no se adelantó, le esperó en el tiempo de Dios. Aquí habla también que el líder dio la prioridad a una vida devocional con Dios. El líder tiene que sacar tiempo con Dios, a tener una relación, una devoción con Dios. Y para mostrar eso, muestra el arca de pacto, como David dice aquí en la página 45. Lo primero
que el gran rey David hizo fue preparar un lugar para el arca del pacto. Vemos que preparó un aposento para ahí poner el arca del pacto. Es importante darle la prioridad a todo lo que Dios merece autoridad y prioridad. Aquí hace una expresión pública de adorar a Dios. El líder no se avergüenza de adorar a Dios en público. El líder no se avergüenza de hablar sobre la gloria de Dios. El líder no se avergüenza de adorar a Dios. Aquí habla a David que no se avergonzó a danzar y adorar a Dios en medio del pueblo. Dice que David danzaba con alegría y con danza ante Dios, con gozo y con júbilo. Habla de que David como se dedicaba a asegurarse de que Dios era exaltado con el salterio. Él pues se enfocaba en la adoración a Dios y en su búsqueda. Ahora habla, estamos en la página 46, sobre dice, en sus fracasos espirituales supo volverse a Dios arrepentido. Sabemos que David cometió muchos fracasos. Mandó a matar a un hombre para quedarse con su mujer. Vemos los fracasos que tuvo con sus hijos, con su hija, muchas situaciones que pasaron, pero él no tuvo... Él no tardó en reconocer sus errores y regresar a Dios. Hace mención del caso, como le dije, de Betsabé y Uría, pero vemos como él, cuando Dios le habló, dice en Hechos Primera de Reyes 15:5, donde dice: por tanto David había hecho lo recto ante los ojos de Dios y salvó en lo tocante a Urías el Eteo. Vemos como por encima de que hizo lo erróneo, se aseguró de que hizo al final lo correcto. Vemos más adelante de que aunque él levantó un censo que fue en desobediencia a Dios, que causó mucha muerte, vemos cómo él se arrepintió. Vemos también otro caso que aquí pues David pues cometió varios errores, pero no obstante vemos que el líder comete errores, pero está dispuesto a corregir sus errores, y no solamente a corregirlos, sino también a arrepentirse delante de Dios, sabiendo de que nadie es perfecto y que todos vamos a cometer errores. La próxima vez vamos a hablar sobre la perspectiva del líder, que está en la página 50. Entramos al segundo capítulo y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gracia por la oportunidad de poder exponer este pensamiento, pidiéndote que tú seas glorificándote y capacitándonos para ser líderes efectivos, que pongamos tu nombre en alto. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a darte a ti la honra y la gloria, sabiendo que todo lo que hacemos es porque tú nos lo permites hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.